Bien, gracias por estar con nosotros. Estamos ya con nuestro siguiente invitado. El doctor Hassig nos dice a continuación de quién se trata y sus especialidades. Bien, señores, el mundo está viviendo un momento diferente. No recordamos ni hemos leído. Nos hablan del 20, de 1820 y la famosa pandemia de España, pero nunca antes el mundo tuvo 7.000 millones, ni en un mes una pandemia se ha diseminado como esta lo hizo desde China hasta América entre marzo y abril. Dicen que desde noviembre, pero vamos a hablar desde el 21 de marzo. El aislamiento, lavarse las manos y una mascarilla, unos guantes, nos limita. Pero quédate en tu casa y lávate las manos. Es un tema que la persona la puede hacer. La segunda etapa del coronavirus es el tener contacto con el virus. Entra por la boca, por la nariz o por las mucosas. Mucosas son la esclerótica, la mucosa nasal y la mucosa de la boca. Cualquiera de esas vías termina en un sitio que se llama la orofaringe. Es un lugar en donde el tubo digestivo y el sistema respiratorio son comunes. Y las cosas que uno traga o respira pueden seguir su curso hacia el pulmón o hacia el estómago. Para ello, también la persona puede curarse, puede prever haciendo gárgaras de sal, haciendo gárgaras de sustancias que eliminen ese virus. Pero ya ese virus, cuando ya está en el camino de los bronquios, primero de la tráquea, luego de los bronquios y después de los pulmones, y en los pulmones los alveolos, ya eso está en manos de un neumólogo. Es el médico que trata la parte más importante porque es la que produce el deceso, la muerte, la gravedad de la enfermedad. Para ello, nosotros hemos logrado que Andrés Terrero contacte al doctor Santiago Martínez Selmo. Salvador. Salvador Martínez Selmo, que es neumólogo. Martínez Selmo es dominicano, nacido aquí en la capital, graduado en medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero con un posgrado en neumología y fisiología pulmonar en el Hospital de Enfermedades del Tórax Victoria Eugenia del Centro de Investigaciones Carlos III en Madrid, España. Si detallamos el currículum del doctor Martínez Selmo, nos vamos a tomar el programa entero, porque la cantidad de trabajos publicados, de investigaciones y de actualizaciones que ha hecho a partir del 87 hasta el 2000 es innumerable. Vamos entonces a darle la bienvenida al doctor y hablar primero del tema del coronavirus y luego del tema de cómo atender un médico especialista y un médico general esa enfermedad. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias a Terrero por hacer que Salvador esté con nosotros. Y quisiera que Carlos, que siempre tiene una preocupación, porque Carlos se preocupa por su salud, también participe en Doctor, gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con el virus. ¿Qué significa para un médico ya con 20, casi 30 años de graduado? Porque del 87 aquí han caminado 20 años, 30 años. La aparición de un virus de esta naturaleza. ¿Cuál fue su primera reacción?
Adelante, doctor. Muchas gracias. Para mí es un honor compartir con ustedes y el público en general aquellas cuestionantes que a todos ahora en estos momentos nos abruma. Es muy interesante plantearse el problema de los virus. Un virus no es un ser viviente común, es como una partícula inerte, y para que este virus pueda producir daño y afectar a nuestro organismo en particular, necesita entrar en él y activarse. Es como un pedazo de cristal, una zona de proteínas, y comienza a tener vida produciendo daños cuando penetra al organismo. Hablando de virus y coronavirus, ya nosotros conocíamos anteriormente los coronavirus. Coronavirus son unos virus que tienen una especie de corona, espículas, como si fuesen pequeñas espúas, con el que se une a la célula que invade. En los años de 2002 aproximadamente en China, aparecieron un grupo de enfermedades que causaban neumonías y que mataban a los individuos. Nosotros conocíamos 4 tipos distintos de coronavirus que lo vemos todos los años, en épocas de cambios de temperatura, en época de invierno, y esos coronavirus son los causantes de un 20 a 30 de cada 100 pacientes que le daba catarro común o procesos gripales sin mucha trascendencia. Y esos 4 tipos de coronavirus fueron alto conocidos y nosotros vivimos con ellos de hace muchísimos años. Pero en el 2003, en noviembre de 2003, en China apareció un virus que comenzó a producir neumonías y que se relacionó con un virus que se transmitía desde un gato, civeta, al murciélago, a los seres humanos. Gente, se acabó el problema. Ese virus produjo el SARS, que era una neumonía grave en el que el paciente tenía una alta mortalidad, aproximadamente un 10 de cada 100 pacientes que fallecían. Posteriormente apareció otro virus, un 6º virus. Ese virus se llamó MERS. Ese virus apareció en Medio Oriente y en algunos países de Asia. En Hong Kong apareció en Hong Kong, Corea, Singapur, y este virus que tuvo su epicentro en el Medio Oriente, tuvo como intermediario el camello. El camello pasó al ser humano en la relación con los seres humanos. Ese fue el otro coronavirus que entonces nosotros conocimos. Este mataba aproximadamente a 30 de cada 100 personas cuando lo atacaba. Luego apareció en China, en Wuhan, a finales del año pasado. Así que teníamos 4 coronavirus que producían la gripecita que nosotros... De la misma familia, ¿verdad? Todos la misma familia. Bien. Teníamos el 5º que fue en el 2002. En el 2012 aparece el MERS y este último de la familia. Una pausa, doctor, una pausa. Todos ingresan al cuerpo de los infectados por vía respiratoria o habían diferentes vías de esos, porque usted tiene, perdónenme, el VIH es sexual, hay algunos que son gastrointestinales. Los coronavirus todos son vías respiratorias. Esto sí. Bien, vía respiratoria. Pero este tuvo una particularidad muy especial. Saltó de la serpiente al murciélago, o de la civeta, que es una especie de gato en China, a la serpiente, al murciélago y a nosotros. Normalmente los virus son específicos, es decir, si es de un cerdo, es del cerdo, si es de un gato, es del gato. Y normalmente nosotros los adquirimos cuando consumimos o nos relacionamos con uno de esos animales que tiene el virus. Pero ocurrió que este último virus, el que apareció en noviembre, diciembre del año pasado, hizo un salto directo, es decir, se fue de murciélago al ser humano y del ser humano a atacar a otro ser humano. Pero ¿por qué, doctor Salvador, ese virus
que con el camello se limitó a Medio Oriente, se fue a Asia, era coronavirus. ¿Por qué ahora, entre diciembre y enero, febrero, se disemina por todo el mundo y contamina millones de personas? ¿Cuál es la agresividad que caracteriza este virus que no tenían los otros? Que si era una cosa tan rara como un murciélago, dice, que los asiáticos comen de todo. No, ¿cuál es la característica de este virus que nos tiene a todo el mundo trancado? El paso de hombre a hombre, de individuo a individuo, eso lo hace distinto. ¿Y es tan agresivo? Así es, mucho más agresivo que lo que nosotros conocemos. Se expande más rápido, se propaga más rápido y tiene además un medio de transporte ideal. En el 2002 la gente no viajaba tanto. Ahora usted puede cenar en Japón y almorzar en Nueva York. Es decir, el medio de transporte permite que la relación que hay entre un individuo y otro, uno que probablemente sea teóricamente asintomático, pero tiene el virus, se lo transmita a otro ser humano. ¿Y qué posibilidad, doctor, y qué posibilidad hay para ir llenando espacio en la medida que usted va desarrollando, de que ese virus que vaya de hombre a hombre, es que está en el aire? Y para eso que son medios que piensan en las teorías raras, no solamente de las proféticas, sino también en las conspirativas. ¿Qué posibilidad haya de que eso esté en el aire? Eso está en el aire. Y entonces las cosas que están en el aire, cualquiera lo aspira. Entonces da la sensación de que alguien pudo haber diseminado toda la atmósfera desde una nave terrestre, o los chinos fueron y sopletearon a todo el mundo y a los americanos, o los iraníes se desquitaron de la muerte de un general que lo dijeron, van a pagar con ello. ¿Qué posibilidad eso de que eso esté en el aire que respiramos y que depende de que nosotros no lo aspiremos? ¿Qué es lo que la gente quiere saber? No, no es posible. Se ha demostrado, se han hecho estudios, a partir de los primeros 74,000 pacientes que manejaron los chinos, hicieron toda una archivo de cosas que sucedían cuando el individuo era infectado por este virus. Se demostró que lo que induce la transmisión del virus son las gotículas o partículas de saliva que nosotros expedimos cuando el paciente tiene la enfermedad. Es decir, cuando yo hablo, cuando toso, caen pequeñas cantidades de partículas que son muy pequeñitas, unas 5 micras, muy pequeñitas, se quedan en el aire, y ahí en el aire, si tú tienes contacto con ella, entonces, si entra a la nariz, a la mucosa de los ojos o a la boca, no se enferma. ¿Cuánto tiempo puede permanecer unas micropartículas de saliva o de tos en el aire? Unos 30 minutos más o menos. Pero eso solamente tiene viabilidad cuando tú te pones en contacto con ella, que es una de las mucosas que acabo de señalar. Por la piel no entra. Por la piel es una barrera natural que impide la entrada del coronavirus. Pero si entró por la nariz, la boca o los ojos, ahí sí enferma el individuo. Por eso la importancia de que el individuo, con las manos, antes de tocarse cualquiera de estas áreas de la cara, la lave. 20 segundos, mínimo, con mucha agua y jabón. O una solución de alcohol, ya sea líquida o en gel, porque eso elimina el virus. Ahora bien, cuando el virus entra al cuerpo y te produce la enfermedad, 100 personas que son afectadas, hay 80 de ellos en que lo va a hacer de forma leve. Y de esos 80, aproximadamente 20 o 30 tendrán el virus consigo y estarán asintomáticos. Y no lo saben que lo tienen. Pero igual transmiten la enfermedad a otros. Y esos son los peores. ¿Por qué? Porque pueden montarse en un avión, contaminar a todos los que están alrededor de él y nadie se entera. Cuando te montas en un avión, el aire del avión es cambiado cada 2 o 3 minutos. Pero si uno de estos individuos tose, a 2 asientos hacia adelante, a la izquierda, a la derecha y hacia atrás, va a contaminar a alguien. Cada individuo contamina por lo menos a 2 personas. Y esto es un factor multiplicador. Esas otras 2 personas contaminan a 2 más, son 4 por 4, 16, y así sucesivamente. Esa enorme expansión de individuo a individuo
es lo que ha hecho un poco distinto a este virus. Otra cosa que lo hace diferente es que normalmente la mayoría de las infecciones virales que conocíamos, cuando nos afectaba, se afectaban las vías aéreas superiores. Y hacía una especie de preparación de camino para que algunas bacterias u otros microorganismos entraran allí y nos enfermaran. Por ejemplo, el SARS, el que nos afectó en el año 2002 a 2003. Entraba al cuerpo y preparaba el terreno para que el cultivo se generara a partir de bacterias que estaban en nuestra garganta, orofaringe le llaman, como por ejemplo el neumococo, que es la bacteria que más nos produce problemas de neumonía. Entonces nos enfermaron con una neumonía por el neumococo o cualquier otro germen que estuviese residente allí, y eso nos mataba. Pero este virus es un poco distinto. Él mismo causa la neumonía. Si nos da una neumonía por una bacteria, pues nosotros damos antibióticos y probablemente esos antibióticos eliminen la bacteria. Los virus se autolimitan. El ser humano tiene un sistema inmunológico que tiene tendencia a eliminarlo, a neutralizarlo. Y si damos antibiótico por una infección, por una bacteria, pues el antibiótico se va a encargar de eliminar la bacteria. Pero el coronavirus actual nos produce la neumonía y hasta ahora no hay un tratamiento específico contra ese virus. Hay que contar con que nuestro sistema inmunológico es lo suficientemente bueno como para eliminarlo, pararlo, erradicarlo. Eso es un dato muy interesante con respecto a este coronavirus que nos está afectando. Micrófono. Sí. Bien. Doctor, hay algo que sería bueno saber desde su opinión como especialista. Las personas que ya tienen una condición preexistente, como desde un asmático hasta una persona que tiene alguna disnea ocasional por un sobreesfuerzo, por un esfuerzo no habitual, ¿necesariamente pueden ser pacientes de riesgo en caso de contraer coronavirus? Bien. Un paciente de riesgo es un paciente que sobrepasa cierta edad. El sistema inmunológico nuestro con el tiempo va perdiendo esa capacidad de respuesta frente a las agresiones que nos llegan, ya sea por virus, ya sea por bacterias, etc. Así que un dintel de edad que nos dice que ese individuo empieza a tener un riesgo mayor son los 65 años. Todo individuo por encima de 65 años entra en un patrón de incremento de riesgo con respecto a todas las patologías y principalmente infecciosas que nos llegan. Pero si a eso se suma de que con la edad nosotros nos tornamos hipertensos, es decir, nos sube la presión arterial, tenemos problemas cardiológicos importantes, aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas. Crónica en medicina es algo que tiene mucho tiempo. Crónico no significa ni bueno ni malo. Esas enfermedades crónicas, como son diabetes, asma, los fumadores, por ejemplo, que hacen una enfermedad que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que la gente le llama bronquitis o enfisema, los pacientes que tienen cáncer, aquellos pacientes que toman algunos medicamentos que disminuyen las defensas, por ejemplo, los que tienen artritis reumatoidea, los mismos asmáticos que han estado tomando corticosteroides, prednisona le llama el paciente, por mucho tiempo. Todos esos pacientes, incluyendo los desnutridos, los que tienen VIH, los alcohólicos, son individuos que tienen una defensa deteriorada. Por lo tanto, todos ellos entran dentro de un patrón de pacientes de alto riesgo. Eso significa que probablemente estos individuos sean más afectados que el resto de la población, y además de más afectados, la forma en que la enfermedad le va a producir a ellos es peor. Son los individuos que terminarán ingresados en un hospital o en una unidad de cuidados intensivos. Doctor, vamos a darle paso a preguntas que nos hacen por aquí. Ya el virus llegó al humano, entró a la garganta, entró a la orofaringe. Hasta ahí el afectado puede defenderse con algunas soluciones, etcétera. Pero bajó a uno de dos lugares. O fue al estómago por el esófago
o se fue por la vía normal aérea a los bronquios y al alvéolo. ¿Por qué mata? ¿Qué es lo que mata al paciente cuando llega al pulmón? Bien. Para que el virus penetre, él tiene una especie de receptor, un área a nivel de nuestro cuerpo que lo recibe. Y esos receptores, un nombre raro que le ponen los médicos para complicarle la vida a la gente, se llaman ECA2. El virus se une a esas células que tienen esos receptores, se hace dueño de esa célula, toma el control, inyecta su material genético y comienza a multiplicarse exponencialmente. Exponencial significa que 2 por 2 son 4 por 4, 16, 16 por 16, y esa forma de multiplicación hace que el virus penetre en esas áreas. ¿Dónde están esos receptores? A nivel gastrointestinal y en las vías aéreas. Por eso es un virus respiratorio. Cuando se ponen esos receptores, toma control de todas esas células y todas las células adyacentes. Y en los alvéolos están esos receptores. Cuando llega a los alvéolos y todas las vías aéreas, su elemento multiplicador, que es cogiendo su genoma, inyectándolo a la célula, invadiéndole, tomando su control, es lo que hace que se afecten esas áreas. ¿Qué produce en el organismo? Una cascada inflamatoria en el que el organismo se ve abrumado no solamente por la cantidad de inóculos del virus, sino por la respuesta que el organismo quiere hacer tratando de detenerlo. Bien, doctor, las manos para que no llegue a la cara y a la boca para que no llegue a la garganta y la garganta para que no llegue a los pulmones. Ya llegó a los pulmones. Se desarrolla entonces un mecanismo de defensa, una lucha ahí abajo. Ahora, dicen, necesita unos guantes para las manos, una mascarilla para la nariz y la boca, un ventilador para los pulmones. ¿Qué es lo que hace el ventilador en ese proceso inflamatorio? Si es bilateral, si es de un solo lado, ¿qué pasa ahí abajo? Que el ventilador puede ser útil o a veces ya es muy tarde. El ventilador no siempre va a afectar a todos los pacientes. Del grupo de pacientes que se va a internar, que son aquellos que tienen grandes comorbilidades, como acabamos de decir, los que tienen enfermedades crónicas, son los que normalmente van a ingresarse en el hospital. Los pacientes, la mayoría, ese otro 80%, va a ser manejado en su casa. Ahora bien, de ese grupo de pacientes que entra en el hospital, 5% va a caer en la unidad de cuidado intensivo. Y de ellos, la mitad van a terminar en un ventilador. ¿Por qué en el ventilador? Porque se han afectado tanto las vías aéreas que el organismo no es capaz de generar el proceso de entrar oxígeno al cuerpo y sacar una sustancia que las células generan, que se llama anhídrido carbónico, producto del metabolismo de las células. Usted habla del intercambio, bloquea el intercambio gas. Exactamente. No deja de funcionar. Así lo que hace el ventilador es tratar de expandir. Entonces el virus tapa la membrana alveolar donde se mezcla el oxígeno con la sangre. Exactamente. Y es masivo, es de los dos pulmones. Es masivo, todos los pulmones, todas las vías aéreas. Y entonces el ventilador, ¿qué es lo que facilita? Ese intercambio. Lo que hace el ventilador es que toma la función del pulmón de entrar y sacar aire por la misma máquina que nosotros utilizamos. A presión, doctor. Podemos a presión. Ya. Así es. Y podemos al mismo tiempo sacar secreciones que está generando el virus. Bien. ¿Y por qué un ventilador puede ser múltiple para varias personas? Bueno, debería ser un ventilador por persona. Pero cuando tú tienes un país que, en teoría... Que no tiene muchos recursos. Sí, un país que tiene pocos recursos. En teoría nosotros debíamos tener, según la Organización Mundial de la Salud, 2,4 camas por 1.000 habitantes. Sí, Estados Unidos tiene 3 camas por 1.000 habitantes. Alemania, 8. Italia, 3,6. Cuando tú tienes ese grupo de camas que es... ¿Cuántos ventiladores necesita ahora mismo el país? Dicen que tenemos 400, casi 500 ventiladores. Pero no hemos llegado a una etapa en que hemos sido todavía sobrepasados, como Nueva York, por la cantidad de pacientes. Terrero. Así que tú tienes un ventilador, una persona.
En este caso, lo que se hace es que se coloca un tubo y se divide la actividad del ventilador en 2 pacientes, por ejemplo, para poder aprovechar la actividad del ventilador mismo por la falta de ellos. Doctor, usted ha explicado claramente el del porcentaje que lo hemos oído del 80, el 20, aquello y quién no le va a pasar nada. ¿Cómo yo, que estoy en mi casa, que me siento con el síntoma o que no tengo el síntoma, puedo determinar que yo soy del 80%, soy del 20% o del 20, el 5% que se va a eliminar? Si yo tengo un síntoma y no sé, me han dicho, quédese en su casa, vaya ahí haciendo cosas, ¿qué yo puedo hacer en la casa? ¿Y cuándo yo puedo llamar la alarma, subir la bandera, decirle, vengan que me voy a morir? Bien, es importante cuando uno tiene una epidemia de este tipo, primero hacer pruebas. La prueba permite identificar al individuo que tiene el problema. ¿A quién usted le haría la prueba? Yo se la haría a todos aquellos que tengan tos. Pero no a todo el país entero, ¿verdad? No, solamente a un grupo específico de individuos. ¿Cuáles son los 3 síntomas que dicen, hágase la prueba al fiebre médico? por encima de 38 grados. La gente más de 38. Así Siga. es. La gente dice a veces 37,6. No, por encima de 38 es fiebre. No, y eso es matemático. ¿Usted está seguro que es así? El que tiene 37, no. Pero el que tiene el 38. Tiene que medirse. ¿Qué más, doctor? Fiebre, 38. Tos. ¿Tos con expectoración o tos seca? Seca. Tos seca. O falta de aire. Ya. Está para respirar. Y si a eso tú le agregas dolores musculares, pérdida del olfato y del gusto, que se ven 30 de cada 100 pacientes, malestar general, eso es una voz de alarma. Pero no es un solo síntoma, No. es un síndrome entonces. Así es. Tiene que ser varios síntomas. Varios síntomas. Ese paciente hay que hacerle la prueba. Debería hacerse la prueba. Bien, siga, doctor. ¿Por qué no se le hace la prueba a todo el mundo? Por una razón muy sencilla. No hay tanta disponibilidad de las pruebas para hacerle a todo el mundo. El éxito que ha tenido, por ejemplo, Corea y Alemania, que son los ejemplos, Corea tiene 0,6% de mortalidad, y Alemania 0,3%. Eso quiere decir que para morir un paciente, por ejemplo, en Alemania, se necesitan ver 300 individuos. Pero ahora bien, en países que han tenido ese éxito está el que han sabido identificar a todos los sospechosos haciéndoles la prueba, aislarlos de los demás, por lo tanto, para evitar que uno siga contaminando al otro, y al mismo tiempo dar tratamiento a aquellos que sí lo necesitan. Si a todos los pacientes los metemos en los hospitales, aquellos que están graves, muy enfermos, no podremos manejarlos. Así es que hay un grupo de pacientes que muy bien pueden manejarse en sus casas, valorando, por ejemplo, para que lo sepan, en Corea, le meten en el celular una aplicación en el que se le llama al paciente todos los días. Y esa aplicación tiene un GPS para que ese individuo que está metido en su casa, aislado de los demás, haciendo cuarentena, si se mueve de ahí, se suena una alarma. Y ese individuo entonces se le llama, usted salió de su casa. Esa medida de aislamiento es muy importante porque lo que se busca es que la curva de ascendencia de la enfermedad se aplane. Yo sé que Carlos y Andrés quieren saber esto, seguro. De los 10 millones de habitantes, ¿cuánto usted cree que hoy han tenido contacto con ese virus? Contacto, en que de alguna forma han entrado a algún organismo de los 10 millones. Es muy difícil. Le voy a explicar por qué. ¿Puede haber más de 1 millón? No creo. No es posible. De ese millón, vamos a suponer que sea 1 millón. De ese millón, ¿cuánto usted cree que han hecho síntomas? Vamos a hacer la cosa. Hay síntomas objetivos y subjetivos. Ahora todo el mundo que tose cree que tiene, sí, exactamente. Y hay otro problema, es que somos todos vidólogos ahora. O sea, el covidólogos somos todos ahora. Todo el mundo piensa que de una vez tiene el virus. Yo pienso que no tenemos más de 10,000 contaminados ahora mismo. Yo es mi particular percepción. El problema, doctor, es si no reencarno nada, hay que pensar en lo peor.
Ya, Yo toso y tengo virus. Yo tengo el 38 y tengo virus, hasta que se demuestre lo contrario. Yo no puedo jugar con eso porque No, es que no. es un billete premiado terrero. Doctor, y por ejemplo, escúcheme, doctor Selmo. Mire, en la Cámara de Diputados, a 4 o 5 diputados han dado positivo, pero toda esa gente vive junto ahí. Ya ellos tienen miedo y dijeron a todo el mundo que no hagan la prueba. A todos. Bueno. Ya. Síntomas, síntomas o con síntomas. Sí, pero hay un elemento muy importante. Para que tú tengas el virus, además de los signos y síntomas, hay otros parámetros, hay otras cosas que tienes que medir o preguntar. Si ese individuo ha estado en contacto con alguien enfermo, si ha estado en relación con alguien que ha venido en un país donde hay alta prevalencia de esa pandemia, sureste de Asia, Estados Unidos, Italia, España. Si tú has tenido relación con alguien que viene de allí, hay que investigarte. Lo ideal es que te pongan en cuarentena por lo menos mínimo 15 días, porque el virus comienza a crecer y se toma aproximadamente de 7 a 14 días en comenzar a dar los signos y síntomas. Por eso se manda a la gente a la casa y se le da seguimiento para ver cómo evolucionan sus signos y síntomas. Sí, pero doctor, el seguimiento no es tan eficiente como usted explicaba de Corea, de que tiene una aplicación. Por ejemplo, yo ayer tuve que ir al supermercado y yo veo muchísimas, como que la gente está normal en la calle. O sea, eso podía ser un síntoma de que podíamos revertir la cosa, de que en vez de comenzar a bajar, los afectados aumenten. ¿Qué usted cree? Por eso es que yo, en particular, estoy de acuerdo con las restricciones un poco más fuertes. El latino es así. Por eso tenemos problemas. Italia es un país que ha tenido un brote enorme de coronavirus, igual que España. Pero ha sido no porque no se le ha hecho prueba a la gente. Italia es uno de los países que más pruebas ha realizado hasta ahora. Más de 300,000 pruebas, más que Estados Unidos, que tiene muchos problemas al respecto. Pero tiene una población envejeciente. El 70% de los afectados pasan de 80 años de edad. Yeah. Y en la media de población de Italia son 63 años. Es uno de los países más viejos del mundo, con población más envejeciente. El segundo después de Japón. Nosotros tenemos la virtud de que más del 50% de nuestra población tiene menos de 30 años. Y eso es bueno, porque a ese grupo de pacientes más jóvenes, el virus no le ataca tanto, da la enfermedad de forma más leve. No es tan abrumadora o tan grave como los pacientes que tienen comorbilidades, es decir, que tienen diabetes, hipertensión arterial, que tienen más de 65 años, etcétera, que a las personas jóvenes. Incluso, si tú tienes menos de 65 años y eres cardiópata, es decir, tienes una enfermedad cardiovascular, una enfermedad respiratoria de mucho tiempo, crónica, o eres diabético, también cae en la característica de paciente de alto riesgo. ¿Y ustedes tienen alguna estadística en esos tantos estudios que usted ha hecho? A veces le pregunto al doctor Hanna eso. ¿Qué por ciento de la defensa del sistema inmunológico pierde el hombre con la edad? Es decir, le ponen a unos 50, 60, pero yo me pregunto, hay niños que tienen su sistema inmunológico disminuido, pero hay viejos que tienen un buen sistema inmunológico, pero promedio, ¿qué por ciento del sistema inmunológico se pierde con la edad? Como un elemento fisiológico, así como el viejo no puede correr, así como el viejo no puede hacer algún tipo de cosa, necesita Viagra y esas cosas. Que por sí así, porque la edad disminuye también el sistema inmunológico. Pregunta, ¿tienen ustedes ya calculado el porcentaje de riesgo por la edad? Bien, el riesgo... Porque se sabe que un fumador es de alto riesgo. Todo aquel que tenga un sistema respiratorio limitado por cualquier cosa, ese pulmón no es el mismo, pero por la edad, doctor. Hay características genéticas que son diferentes en cada individuo. Los dedos de mi mano sí, no son iguales. Así es que tú tienes, por ejemplo, una persona que se fuma 20 cigarrillos en un día, 40 años, y quizás no tenga tanto daño pulmonar y tiene unos pulmones que están más o menos bien. Pero hay otros que se fuman 5 nada más durante 5 años y terminan hecho un disparate. Es decir, hay una serie de características que son peculiares del individuo, que eso no se mide. No se mide. La única forma de establecer cuál es tu respuesta inmunológica
cuál es tu respuesta ante las agresiones que tú recibes de fuera, como son las agresiones virales, bacterianas, enfermedades, que muchas personas tienen una enfermedad y prácticamente lo invalidan. Eso va a depender de tu respuesta al organismo. El medir la respuesta orgánica es difícil, no se puede cuantificar como cuando tú cuentas billetes, porque es individual. Y tú estás frente a ella en el momento muy específico en que el individuo es afectado por una determinada circunstancia. Por ejemplo, en este coronavirus no es lo mismo un individuo que tiene su organismo, que vamos perdiendo toda la inmunidad con los años, esa respuesta de nosotros, tratar de eliminar lo que nos entra como elemento extraño, la vamos perdiendo con el tiempo y por eso va a matar a más individuos, mientras más viejo, más afectación va a tener. Pero poder predecir qué individuo está más bien adaptado a esto va a depender de los factores que le acompañan. Mire, si es diabético, hipertenso, tiene un problema respiratorio serio, ha sido fumador, está desnutrido, ese individuo se va a fastidiar. Ahí no hay sistema inmunológico que resista el embate de una infección tan grave como esta, por ejemplo. No es lo mismo un individuo más relativamente joven o menos factores sobreagregados en su economía. Economía, en términos de medicina, es en el cuerpo corporal. Entonces, es difícil cuantificar esa situación. Bien. Doctor, escúcheme, brevemente, y también hay un número que se está viendo en todas las estadísticas y está más alto en Nueva York, por ejemplo, que más hombres que mujeres. En Nueva York es 3-1. ¿Qué podíamos ver desde el punto de vista científico? ¿Por qué ocurre esto? Bien, los chinos que comenzaron a medir muchas cosas cuando comenzó esta pandemia, en los primeros grupos de 74,000 estudiados, vieron que había una relación de 2,8 hombres, casi 3, por 1,7 mujeres. Y ellos argumentaron varias hipótesis. Primero, que los hombres tienen más factores comórbidos. En medicina, factores comórbidos es otras enfermedades que le acompañan. Segundo, eran un poquito más viejos. Y recuérdense que en China fuma todo el mundo. Casi todos los hombres fuman en China. El porcentaje de población masculina que fuma en China sobrepasa más del 65%, cosa que no pasa en las mujeres. Pero también hay otra cosa importante, es que se ha establecido que la penetración del virus tiene relación con esos receptores que hablamos antes, ECA2, en el que el virus entra y se pone sobre el mismo para amplificar o tomar dominio de la célula. Y se haya relacionado con el cromosoma X. Así es que la mujer tiene 2 cromosomas X, el hombre tiene una X y una Y. Así es que por eso son hombres, por eso son mujeres. Doctor, se relaciona... doctor, en esa misma línea, ya tenemos los factores predisponentes, edad, enfermedades preexistentes. Ahora, eso que usted está diciendo, hombre, mujer, clima, no solamente edad, hombre, que sea masculino o femenino, que sea de un país frío o un país cálido, que sea negro o que sea anglosajón. Realmente, ¿cuáles son los otros factores? Porque ya se cayó la teoría del negro. En Estados Unidos hay 300 millones de habitantes, de los cuales 100 son negros. De esos 100 negros hay un 30% de personas que están ya en contacto con el virus. Y de ese 30% hay un 30% que han caído en crisis. Es decir, que ya allá se desmontó la teoría del color. ¿Qué otros factores ustedes, además del sexo y de los cromosomas? Socioeconómico. Ajá. ¿Por qué se están afectando más los negros? No porque somos negros. Es porque son pobres. Sí. En Estados Unidos el pobre, bueno, pobre en general, pasará también igual con los latinos y otras minorías. Pero en África son más pobres y no ha llegado. No ha llegado en África porque recuérdense que la comunicación aérea, la comunicación terrestre era más común con Italia. Hay una comunicación directa. Sí. La famosa senda del Seda. Pero recuérdense que la comunicación... La ruta de Marco Polo todavía existe en Italia. Todavía existe. Así que la comunicación entre Europa y Asia y América es mucho más fluida, más rápida que la que hay con África. Miren, en África va a llegar como nos ha llegado a nosotros. Incluso hay países ya como Ruanda, como Angola,
en el que la letalidad de este virus tiene un 25% por encima de todo el mundo. Ahora bien, cuando tú tienes una persona que tiene una familia de 10 individuos y vive en un espacio pequeñito, donde hay poca ventilación, uno solo que se contamina va a contaminar a todo el mundo. El acceso a los medios de producción económico, por ejemplo, es mucho menor en las minorías, incluyendo a los negros, a la educación. Hasta para este problema de ahora es importante la educación misma. Es decir, no es lo mismo tú decirle a un individuo, mire, esto usted se va a tener que quedar en la casa porque con esto nosotros rompemos la transmisión del virus. ¿Lo va a entender? Y luego le dices, tiene que lavarse las manos constantemente, 20 segundos. Usted tiene que contar 21, sí. 2. Se necesita no solamente tú tener la predisposición para entenderlo, también se necesitan elementos educacionales importantes. Hay otra parte importante, doctor, que es el trato médico-paciente y paciente con el personal. Doctor, hay otro aspecto que es muy preocupante. Tengo la experiencia de llamadas de personas que están positivos, están en un centro de salud, pero dentro del centro de salud se sienten un poco desamparados de esa parte que no es el tratamiento solamente, porque le instalan un tratamiento, sino el contacto, se sienten medio abandonados. Ese es el tema. Pero también tenemos un médico que nos explicó ayer que gran parte de ese tratamiento se puede hacer por telemedicina. El tema primero es lo siguiente. De toda la etapa, desde la defensa de que el virus no entre a tu cuerpo, hasta el ventilador, en cuidado intensivo, en la peor, todo eso, hasta la misma muerte. ¿Cuál es la parte que necesariamente el médico puede hacer por teléfono o por telemedicina? ¿Hasta qué punto ya se necesita presencia del profesional adecuado? El paciente que es ingresado, que está grave, necesita permanentemente la presencia del médico. No, pero llévemelo hasta ahí no necesita al médico. No. Ese es el punto. Porque es un paciente que tiene pocos síntomas o síntomas leves. Lo más que se puede hacer es el seguimiento, incluso seguimiento telefónico, porque es un virus. La indicación de la prueba, ¿se puede hacer por teléfono? Sí. Eso es lo que queremos, porque aquí hay una etapa, doctor, de que tengo fiebre, déjeme llamar al doctor Martínez, doctor, tengo fiebre, tengo tos, estoy asustado, ¿qué hago? Dice, hazte la prueba y llámame, porque todavía es por teléfono. Ahora, ya está positivo, ya está con síntomas que están, la fiebre está en 38, todo, tiene que ir a hospitalizar. Entonces, hábleme, ¿cuándo aparece el detective de la película? El detective tiene ahora que cribar, que seleccionar ese paciente. Ese paciente que yo le mando a hacer el estudio, el test, y ese paciente me da positivo, por el hecho de que dé positivo no significa automáticamente que debe ir a un hospital. Tú lo puedes tener en su casa positivo. Así es. Lo que tengo que hacer con ese paciente es tener una comunicación diaria 2 o 3 veces al día, manejando sus signos y síntomas desde su casa. ¿Qué signos externos te puede decir que ya el pulmón está invadido? Eso es lo que yo quiero saber. La fatiga, la dificultad respiratoria. El paciente te empieza a decir, no puedo respirar. Puede tener fiebre, puede tener tos, pero si no tiene la fatiga, sus alvéolos no están cogidos. Exacto. Eso es un parámetro muy importante para evaluar a ese paciente. Entonces tú tienes que esperar que el alvéolo... Tú no puedes hacer nada para que no llegue ahí el virus. Lo que podemos, recuérdese que no hay un medicamento específico para este problema. Sí, ese es el problema, ni vacuna. Ni va a haber vacuna por 10 años. Eso es que esté pensando que esto va a solucionarse con una vacuna, que se olvide de ese tema. Una vacuna implica $800 millones para investigarla y es a 15 años cuando es un virus. Ahora, el tratamiento sí puede aparecer en cualquier momento. Si tú das con un tratamiento que mate el virus, que lo elimine, nosotros tenemos un problema casi resuelto. Ahora bien, no existe hasta ahora. Todos los medicamentos que se han hablado para esto son medicamentos que controlan los signos y síntomas del paciente
disminuyen el proceso inflamatorio que genera el virus y de alguna manera eso hace que conjuntamente con la respuesta que da el organismo ante el virus, nosotros tengamos pacientes que podamos sacar. Así que cuando tengo ese paciente que comienza a tener fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolores articulares, algunos de ellos, 3 de cada 10, va a tener problemas con el olfato y con el gusto, yo tengo que entonces establecer otros parámetros. Yo comenzaría, ¿cuántos años tiene? ¿Es diabético? ¿Es hipertenso? ¿Es asmático? ¿Ha sido fumador? ¿Tiene VIH? ¿Es desnutrido? ¿Es alcohólico? Si yo uno todos esos parámetros, yo comienzo a establecer qué voy a hacer con este paciente. Si lo dejo en la casa o lo mando a un centro de salud para que se ingrese. Si es un paciente relativamente joven, que no tiene gran dificultad respiratoria, aunque tenga todos los otros parámetros, es decir, fiebre, malestar general, dolores articulares, yo lo dejaría en su casa. Ok, doctor, lo mandaste a la clínica, no fuiste. ¿Qué indicación tú le dices al que está en emergencia o al que va a decir, veme haciéndole algo? ¿Qué mandas a hacerle en lo que tú llegas? Bioanálisis. Bioanálisis significa... Toda la analítica. ¿Qué analítica. buscas en esos análisis? Bueno, yo le haría muchísimas cosas. Ve cómo están los glóbulos blancos y dentro de los glóbulos blancos que tienen que ver con la defensa, como Sí. hay unos de ellos que se llaman linfocitos. Que El tienen que ver linfocito con T. virales. Por ejemplo, la ferritina, que lo usan mucho los hematólogos para saber cómo está el hierro. del hierro, pero la ferritina es un parámetro que me dice a mí también igual cómo se está desencadenando la respuesta inflamatoria dentro del individuo. Y hay una cosa que le llama eritrosedimentación o VSG, que Aparece alta. que puede aparecer alta. Y le haría cómo está su hígado, cómo está su riñón, cómo están los electrolitos. Y todos esos parámetros los uno. ¿Hay algún momento en que la prueba puede dar negativo teniendo el virus? Si uso un reactivo malo. Por ejemplo, en España se gastaron 50 millones de euros en unos reactivos de una compañía china. Que mandó unos reactivos. Y de 100 pacientes que le hacían la prueba, nada más daba positivo en 30 o 40. Ahora bien, también hay que hacer una placa, una imagen a ese paciente, una tomografía. ¿Por qué? Porque inicialmente comienzan a aparecer pequeñitos infiltrados. ¿Qué va a aparecer en la tomografía? Pequeños infiltrados o alteraciones que nosotros vemos en esa tomografía. Esas pequeñitas alteraciones iniciales son lo que me van a decir a mí que ahí hay virus, probablemente, que estén metidos en el pulmón. Y dándole seguimiento a esas imágenes, nosotros podemos saber cómo va evolucionando el proceso en ese individuo. Ok, ya ese pulmón está cogido y tiene secreción, se comienza a taponar, como dicen ellos. Ya se comienzan, esa inflamación comienza a taponar y necesita el ventilador. Todo ese procedimiento necesita la presencia del médico, ¿o no? El médico debería estar allí. ¿Haciendo qué? Ahí es que voy. Recuérdense que cuando el paciente, el neumólogo, el internista, toma el paciente, lo ingresa. Cuando llega a cuidado intensivo, entonces viene el intensivista. Viene el intensivista, no es. el neumólogo. También. También. La medicina ahora ya no es la medicina de un médico. Es una medicina integrada. ¿Quién le pone el ventilador? En intensivo se pone. Lo puede poner un neumólogo, lo pone el intensivista. ¿Cuándo usted tiene signos de que ese ventilador está funcionando, de que está produciendo el efecto que usted quiere? Usted mide una cosa que se llama, uno le hace una gasometría. Gasometría se toma una muestra de sangre de una arteria y se miran muchas cosas en esa muestra. ¿No es oxígeno solamente? No solamente oxígeno. Está también el CO2. El anhídrido carbónico que debe salir del organismo. El pH. El pH mide si una cosa está ácida, si una cosa está alcalina, que es lo contrario de ácido. Así que son muchos parámetros que uno toma en cuenta. Si los parámetros gasométricos y los parámetros clínicos de ese paciente, porque también ese paciente que tiene ese problema respiratorio comienza en cascada a hacer afectación a otros órganos, corazón, hígado, riñón, porque el comando de la situación, aunque se afecta básicamente el pulmón, se lleva a otros órganos de por medio.
usted tiene que tomar en cuenta todas esas características Bien. del paciente. Doctor Martínez, yo quiero cerrar este programa con una opinión muy personal. Cuando hay una pandemia, está el médico que recibe el paciente y está el médico que instala el tratamiento que el especialista le da y está el mismo trabajo del especialista. Cuando se entra en un problema de salud pública universal, ¿cómo funciona el profesional? ¿Es un profesional que trabaja con honorarios o es un profesional que ya pertenece al sistema de salud de un país? No sé si yo me estoy expresando bien. Yo creo que Si una tan pandemia- pronto yo llamo a mi neumólogo, yo no me estoy llamando al neumólogo de mi asma bronquial, yo estoy llamando a un médico que está llamado a servir ya a una pandemia nacional y no sé si eso lo va a cubrir una ARS, si yo me voy a meter la mano en mi bolsillo o si ya usted es empleado del gobierno. En una situación pandémica como esta, los aspectos mercuriales personales se tienen que dejar. O sea, no es la parte más importante. La parte más importante es el servicio que tú puedes hacer para detener el proceso. Porque le llega a un paciente, pero mañana me puede llegar a mí o a un familiar mío. Es decir, este fenómeno que tenemos ahora va a afectar a 4 a 7 de cada 10 individuos que hay. Y de eso, un porcentaje importante va a fallecer. Así que yo como médico debo pensar primero en atajar este proceso, porque es un proceso no mío, no de mi paciente, es de la comunidad. ¿Cuándo yo puedo decir, esa es mi última pregunta, ya podemos hacer vida común, normal? ¿Cuándo yo puedo decir esto? Porque hasta ahora es, métete en tu casa, lávate las manos, métete en tu casa, lávate las manos, y mientras menos gente ve, mejor. ¿Cuándo yo puedo decir, hurra, ya somos seres normales otra vez? Te lo voy a decir fácil, y es por la experiencia previa. Cuando hubo la primera pandemia o epidemia que fue el SARS en el 2002, un año después todavía había procesos de este tipo y después de un año fue que vino a paliarse el proceso. Cuando hubo el MERS, comenzó en el 2012 y todavía en el 2015 aparecían casos en Corea. Así es que, sin la experiencia previa de cómo evoluciona una epidemia, nosotros tenemos que pensar que esto se tomará más o menos un año. ¿Cuándo estará respirando mejor en el sentido de poder salir y demás? Va a depender de cuánto... Sí, que vamos a tener siempre limitación de movimiento y tenerlo que cuidado por lo menos 12 meses. Doctor, la última es, qué raro que la ciudad donde apareció y hasta celebraron la terminación del virus, se salvó, se desinfectó y se salvó. Sin embargo, llegó a primera a Italia que a Pekín o a Hong Kong, si estaban en el mismo país. ¿Qué mecanismo usted cree que funcionó ahí, de que a distancia apareció primero que en el vecino? Es como que aquí, por ejemplo, llegue primero a Jamaica que a Santiago. Sí, donde llegó primero que Italia fue en Corea. Lo que hicieron los coreanos es que pusieron estafetas en las esquinas, en los aparcamentos, y le hacían la prueba a todo el que pasaba por ahí. Los coreanos hicieron en una semana de prueba lo que no hicieron en Estados Unidos en todo el tiempo que tiene el proceso. Se han hecho 500,000 de pruebas los coreanos. Entonces identificaron a los individuos portadores, a los individuos con la enfermedad, lo aislaron, lo enclaustraron y pararon el proceso. Bien. En Italia no pasó así. Italia ahora tiene muchas pruebas, pero las comenzó a hacer después que el proceso se le vino encima. Sí, ellos se descuidaron. Bien, Carlos Alonso, Andrés Terrero y Marcela, si tienen alguna pregunta para el doctor y nos despedimos. Adelante, Andrés. Doctor, yo como profesional de las ciencias exactas, conozco claramente que una prueba de este tipo da negativa o positiva. Pero me he encontrado con una prueba que dice indeterminada. ¿Qué significa eso? Hay pruebas rápidas que se hacen en unos 10 minutos, pero la mejor prueba es aquella que se llama PCR, RT-PCR, que se toma unas 4, 5, 6 horas. Las pruebas rápidas tienen mucha especificidad y sensibilidad, es decir, tú puedes tener un porcentaje alto de individuos que te puede dar positivo. Cuando esa prueba te da indeterminada, lo correcto es que le haga la prueba que te dura 6 horas, la otra.
Eso es lo que hay que hacer. La prueba rápida es muy buena, porque tú en 10 minutos, 15 minutos, tú puedes identificar a un paciente y aislarlo de una vez, si te da positivo. Okay. Pero si tú tienes un paciente que tiene los signos y síntomas y tú estás casi seguro de que tiene el coronavirus, entonces si te da negativa y tú piensas que lo tiene, hazle la otra. Bien. Bien, doctor, se está promoviendo y se habla mucho de algún método casero de detectar si una persona podría estar o no afectada. Oler vinagre. Vinagre blanco. Vinagre blanco. Y también eso nos hace pensar en qué tan efectivo podría ser esto en la detección del coronavirus. Y también quisiera preguntarle acerca de cuáles son los primeros síntomas que deben hacer que una persona antes de un agravamiento empiece a buscar ayuda. El síntoma más importante es la dificultad respiratoria. En ese momento, cuando tiene la fiebre, la tos y mucha dificultad para respirar, hay que hacer eso. Ahora, hay otra cosa. El olor de vinagre es muy anecdótico, porque 30 de cada 100 tienen problemas con la percepción de los olores. Así que habían unos individuos en sudeste de Asia y en Estados Unidos. Pero hay personas que no tienen coronavirus normales, que tienen limitación de olfato también. ¿Cómo no sabe? Hay gente que no huele. Igual que hay gente que necesita espejuelos, hay gente que son sordos, y hay gente que no tienen papila gustativa. Anécdota, entonces tú le ponías vinagre para ver si lo olía. Pero igual esa es una sola prueba, ¿verdad? ¿Y por qué con el vinagre? Porque puede ser el caso de la persona que dice el doctor, que dice, el queso no hiede, el que hiede soy yo. Sí. Doctor, mire, doctor, usted es un producto de la especialización en España y le quiero dar el último número de sus colegas españoles. Acaba de publicarse en Radio Televisión Española que hubo en España 157,000 casos confirmados de coronavirus. De esos, 15,843 han fallecido. ¿Qué por ciento es? Un 10. La tasa de mortalidad en Italia y España. Sí, en España de 157,000, 15,000 muertos. Y de altas, 15,000 y pico. 15,843 en este momento. Sí. Y de altas, 55,668. Pero lo más preocupante es que en las últimas 24 horas, todavía en España, se han perdido 605 personas. 605 muertos. Es decir, que usted piensa que no está en el clímax todavía arriba. El problema de España no es solamente eso, le pasó igual que los italianos. Empezaron tarde. Sabían desde enero lo que iba a pasar, como está pasando. Estados Unidos va a ser peor. Estaban cerca. Y a mí me preocupa más Estados Unidos que España. Porque a los gringos le da un estornudo y a nosotros nos da catarro aquí. Es decir, la intercomunicación que hay entre esa diáspora dominicana, que son más de 800,000 personas solamente en New York, que viajan constantemente hacia acá, eso me preocupa más. El sistema de salud estadounidense es el peor de todos. Tiene solamente 3 camas por 1,000 habitantes. Más baja que Italia, que España, que Alemania. Y los sistemas de salud de Estados Unidos es muy malo. Y se lo voy a poner esta anécdota. Un paciente con tos, expectoración, fiebre, malestar general, y eso pasó, se va al médico, porque piensa que tiene coronavirus. Llega al médico, el médico le hace de todo, una placa, tomografía, exámenes de laboratorio, y al tipo, después que le hacen todo eso, el médico le saca una factura de $3,227 y le dice, usted tiene gripe. Mi pregunta es, ¿cuántos individuos van a ir a un hospital con signos y síntomas sospechosos de coronavirus para que le digan que tiene gripe y le pasen una factura de $3,000? Es una locura. Claro. Bien. Señores, nos hubiera gustado conversar más con el doctor, pero el tiempo terminó. Vamos a darle las gracias al doctor Martínez, al licenciado Terrero, porque nos dio el placer de localizar a un neumólogo bien experimentado, y a ustedes que vean de nuevo esto en Carivisión durante todo el día.